Chicos, vamos a pasar ahora a la etapa calurosa de la sesión de hoy. Vamos a entrar al debate, por lo que le pido al profesor que regrese acá arriba. También profesor Atienza, adelante. Profesor Grandes, adelante. Y a nuestro moderador, profesor Ricardo Garzón, acompáñenos para efectos de llevar a cabo esta etapa tan interesante. Cuando a mí me dijeron que fuera moderador, yo no sabía cómo tomarme esto. Yo he visto muchas veces los debates entre los profesores Atienza y el profesor García Amado, y moderarlos es imposible. Entonces esto de moderar, a lo sumo yo sé que haré una pregunta y no volveré a tocar el micrófono porque ya como ven ya ha quedado planteado el juego en muchas cuestiones. Bueno, yo tomo más o menos unas líneas generales para preguntarles a los tres sus percepciones, o sea, digamos que queden en blanco y negro, respecto a un problema que se ha aumentado aquí bastante, y es la relación entre constitución y valores, llamémoslo valores políticos o valores morales con fuente constitucional. O sea, este asunto de los valores sustantivos de las constituciones es algo que es transversal a los problemas constitucionales modernos, y sobre todo es, diría yo, el gran escenario en la cual hay pugnas entre positivismos y pospositivismos, utilizando la denominación del profesor Atienza. Entonces, si les parece, empezamos por Pedro. Es por tu bien, Pedro. ¿Cuál es la relevancia de los valores en las constituciones? Porque aquí todo se ha deslizado hacia los temas de ponderación, hacia los temas de objetivismo moral, pero parece que el inicio de la discusión, sobre todo desde el derecho constitucional, es la presencia de valores en las constituciones que tienen un contenido que nos llevan a plantear diversas, digamos, concepciones de la interpretación. Entonces, ¿qué impresión te genera esto? ¿Qué opinión te genera? Y luego vamos con los otros profesores. Muchas gracias. Estoy un poco asustado acá con toda la tensión que hay entre los dos grandes maestros. Yo suelo verlo en términos más, tal vez, prácticos, ¿no? Es decir, a nivel teórico, es probable que la discusión sea mucho más compleja que cuando uno lo ve en términos prácticos. Por ejemplo, pensemos en la igualdad, que es yo diría, uno de los grandes fines del constitucionalismo de nuestro tiempo, el constitucionalismo social, ¿no? Si pensamos en la igualdad, me parece que no hay que hacer tanta filosofía para darnos cuenta quién está en situación de desventaja en América Latina, por ejemplo. Y eso es bastante objetivable en cada contexto, ¿no? No me parece que está en riesgo las teorías, si es que vemos la práctica cotidiana de lo que supone la discriminación cotidiana. A mí me parece que el constitucionalismo tiene compromisos bastante más pragmáticos que filosóficos o metaéticos, digamos así. Entiendo y valoro enormemente estas discusiones teóricas, pero tiendo a creer que en la vida cotidiana es más fácil entender qué significa una situación de desventaja y cómo las teorías jurídicas y también las filosofías pueden ayudar a resolver esto en términos prácticos. Por eso a mí me parece que la teoría jurídica y en particular la teoría constitucional sí creo que debería valorarse desde su rendimiento en las posibilidades de cambiar situaciones concretas, ¿no? Es decir, cuando uno asiste a una decisión o participa de cerca de un debate sobre si un tribunal debe actuar en una dirección o en otra, me parece que el contexto ayuda a ver cuál posición está, digamos, más justificada en el caso específico. Y ahí yo diría que pues la perspectiva argumentativa nos pone ante ese desafío, ¿no? Ver cuáles son las razones que cuentan para, ¿no? Y por qué son mejores razones, ¿no? Eso creo que la teoría de la argumentación jurídica
digamos, no digo que sea niveles de objetividad 100%, hay un margen siempre, pero sí se puede saber. Por ejemplo, hace poco en Perú la discusión era de un matrimonio de 2 personas del mismo sexo que se habían casado acá en México y que no podían validar su registro matrimonial en el registro de Lima. Esa discusión llegó vía amparo hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Me parece a mí que si uno asume una tesis liberal, ¿no? Todo el sistema jurídico está puesto para, digamos, ser utilizado en el proceso de argumentación. Desde la Constitución, que protege la igualdad como un valor relevante, se puede construir la decisión. Pero los que decidieron el caso, digamos, optaron por más fácil, leer el Código Civil, donde la cosa estaba, digamos, la redacción era suficientemente clara como para desestimar la pretensión antes de hacer un ejercicio de argumentación constitucional o convencional, que es más, digamos, que compromete más seguramente, pero que forma parte del sistema jurídico. No son valores totalmente morales, no son valores jurídicos que las cortes y los tribunales tienen que darle un sentido al margen de las valoraciones y la moralidad personal, me parece a mí. Este es, creo, el desafío más importante. Otro caso más reciente, por pensarlo en términos prácticos, que también compromete los valores de la Constitución, es una decisión que un tribunal de Lima, y luego ratificado por la Corte Suprema, autoriza lo que se conoce como la muerte digna. Pero una jueza en etapa de ejecución sale y hace objeción de conciencia para ejecutar la decisión que ya tenía autoridad de cosa juzgada. De nuevo, podemos ver cómo ahí los valores morales, la moralidad personal, privada, que desde luego está protegida en la Constitución para digamos, hacerlo en casa, ¿no? No cuando se ejerce una función pública como es la función de juzgar. Y entonces, esas cuestiones me parece que en los casos se notan, digamos, su racionalidad, su validez, ¿no? Porque si no, discutimos toda la tarde cuestiones bastante abstractas, digamos, donde seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Eso sería mi planteamiento. Hola. Hola. Manuel, tú mismo. Sí, profesora Atienza, por favor, sobre el mismo asunto. A ver, el papel de los valores en la interpretación constitucional es naturalmente fundamental en los casos que revisten alguna dificultad. Muchos casos que llegan, que diríamos son relativamente rutinarios, de todos los problemas que revisten alguna dificultad, es obvio que juegan un papel los valores. Yo el último libro que escribí lo titulo Sobre la dignidad humana, y mi tesis fundamental es esta, que el concepto más importante del derecho y de la teoría del derecho es el concepto de dignidad humana, y me parece que es irrebatible, por una razón. Porque si resulta que la dignidad humana es considerada en todas nuestras constituciones, en el ámbito internacional, etcétera, etcétera, como el fundamento de todos los derechos, y si resulta que una norma solamente es válida en nuestro sistema de derecho constitucional, si es conforme con los derechos fundamentales, pues se sigue de manera necesaria que el concepto central del asunto es el concepto de validez. Y sin embargo, por prejuicios positivistas, no se ha estudiado ese concepto. Por cierto, también ahora hay una especie como de revival, ¿no?, de estudiar lo de la dignidad humana. Pasa también entre los filósofos. En muchos de los grandes diccionarios de filosofía ni siquiera aparecía la voz dignidad, que naturalmente es esencial. Entonces, a mí de eso no me cabe ninguna duda. Ahora que veo a Luigi Ferrajoli en su último libro, la Constitución, bueno, último no, uno de los últimos, una Constitución para la Tierra, naturalmente que aparece desde el comienzo, la dignidad humana. Es un concepto del que no puedes prescindir, y como decía Pedro, por supuesto, la igualdad, la libertad. Claro, ahora me dice, pero es que resulta que cuando discutimos sobre si es conforme con la dignidad, yo qué sé, maternidad subrogada, entonces
no hay acuerdo. Y entonces, del no acuerdo, algunos sofistas, como mi amigo Juan Antonio, deducen que por lo tanto no hay ninguna objetividad, porque hay acuerdo, pero naturalmente que no, Juan Antonio. No hay acuerdo y puede haber muchas explicaciones, pero que no hay acuerdo y tenemos el instrumento que tenemos en el campo del derecho y en el campo de la práctica, que es la discusión racional. La discusión racional. Y de la discusión racional no siempre se llega a acuerdos, no siempre, pero muchas veces sí, porque lo que ha dicho Pedro tiene mucha razón, que a veces todos estos que usáis esta triquiñuela, de que no hay Dios que se ponga de acuerdo en esto, es falso. Y hay muchos ejemplos que son muy curiosos. Yo recuerdo que Toulmin, que estuvo en la comisión, ¿no?, que redactó los primeros principios estos de la bioética, hablando de su experiencia, decía, bueno, cuando discutíamos sobre nuestras concepciones morales o de moral teórica, pues discrepábamos, porque no éramos kantianos, utilitaristas, yo qué sé, pero luego, cuando se entraba en las cuestiones concretas, pues había una muchísima mayor facilidad para llegar al acuerdo. Yo creo que es así, que en América Latina, el problema fundamental es la desigualdad, y que es una cuestión de preferencias. ¿Cómo que preferencias? Es que hay preferencias sencillamente que no se pueden tener. Como si yo tengo la preferencia de no respetar la dignidad humana. No tiene sentido. Va en contra de las reglas de nuestro lenguaje, vinculado con la existencia de las instituciones de las que formamos parte. Y entonces, cuando dice Juan Antonio, es que el derecho es de todos y la moral es de cada uno. Pero, Juan Antonio, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que la moral es de cada uno? La moral crítica y subjetiva será de cada uno, pero hay una moral social. Hay la práctica y la experiencia, que casi toda la gente tiene la experiencia de lo que es entrar en un discurso moral y formar parte de ese tipo de práctica. ¿Cómo que es de cada uno? No es solamente de cada uno. Hay también una práctica que es la práctica moral. Si no, no nos entenderíamos a nosotros mismos, no entenderíamos las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que es obvio. Y yo creo que una de las mayores lagunas que tenemos en la teoría o filosofía del derecho, como queramos llamarlo ahora, es precisamente elaborar el concepto de valor. Me acuerdo que von Britt nos decía, bueno, y muchos otros, los tres conceptos básicos probablemente, ¿no?, de la práctica, el concepto de norma, el concepto de acción y el concepto de valor. Entonces, el concepto de valor lo tenemos subdesarrollado. Entonces, en fin, sobre la norma se ha escrito, como sabemos, montañas y todo lo demás, sobre la acción también, sobre el concepto de valor es algo de lo que debería ocuparse. Y yo creo que sencillamente no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo no va a ser una discusión sobre valores? Juan Antonio. No, tú ya tienes uno. Ah, sí, toma este. Bueno, lo último que fue, que cómo va a haber... Perdona un momento, nada más quiero decir una cosa. Ay, Dios, yo tenía que haber metido Pero que él más decía rápido. decir, a ver, yo no me peleo ni con Finis ni con Vigo, yo me peleo con él y con Pierluigi. Claro. Y eso es preocupante. ¿Por qué no te peleas conmigo y conmigo sí? No se ponen de acuerdo, no sé qué. Si yo nunca me he peleado con esto. Bueno, alguna vez a lo mejor he podido hacer alguna referencia. Son ellos. No, déjalo, tengo aquí. Veamos. Mire, si hacemos una encuesta en esta sala sobre tantos de esos temas que yo he mencionado aquí, que son temas esencialmente polémicos en nuestras sociedades y que tienen que ver con cuestiones morales, diríamos graves o importantes, y que son atinentes a valores, y hacemos una encuesta sobre cuántos están a favor, cuántos en contra de que el derecho regule o no, permita o no, valide o no el contrato de maternidad subrogada, por ejemplo, vamos a encontrar la audiencia bastante dividida, y además ese es un tema en el que se cruzan no solo las posiciones tradicionalistas, sino también ahora nuevas posiciones feministas, etcétera. Por otro lado están posiciones, me permito llamarlas con el mejor ánimo, liberales, como la que tú en España has defendido. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Hay dos grandes posturas. Y entonces le preguntamos a los de la opinión A,
¿usted cree que su postura es la compatible con la dignidad humana? Dice, sí. Y entonces a nosotros decimos, entonces la suya es incompatible. Dice, no, la que verdaderamente representa el papel que tiene y el peso que alcanza el valor dignidad humana en este concreto problema, esa postura es la mía, es la nuestra. ¿De qué nos sirve convertir en patrones de la decisión correcta y además parece que legítima el contenido de un valor que es esencialmente discutido en esa sociedad, discusión que hace de estas sociedades nuestras un modelo civilizatorio inigualable? Porque aquí, precisamente, como no nos ponemos de acuerdo en si lo más compatible con el valor dignidad es validar el contrato de vientres de alquiler o no permitirlo o no validarlo, como no nos ponemos de acuerdo en eso, aceptamos un metacuerdo que es, lo que diga la mayoría. Entonces, transformamos un problema de moralidad en un problema de legitimidad. Es decir, listo, jugamos con esas reglas, porque si no, ¿cómo hacemos para saber aquí, ahora mismo, en este país o en el nuestro, si el contrato de maternidad subrogada está legalmente permitido o no lo está? ¿Cómo lo sabemos? Ponderamos caso a caso y miramos a ver quién era cada parte contratante, en qué situación se hallaba la mujer que puso a la venta su útero, si eran mayores de edad o menores o más jóvenes. Pero, oiga, ¿cómo podemos solucionar eso? Es que si no lo solucionamos por el sistema mayoritario, respetuoso, llamado democrático, respetuoso siempre con el sentir y el opinar de las minorías, si no lo hacemos así, estamos introduciendo una discriminación entre las personas que tienen convicciones morales de primera y convicciones morales de segunda, entre los que son superiores porque ponderan rectamente y los que son inferiores porque no saben aplicar, como nosotros, el test de proporcionalidad en sentido estricto. Por cierto, tú eres uno de los más expertos, no hay ironía en esto, sino sinceridad, en aplicar los patrones, los parámetros de la ponderación. Otra de las personas que yo conozco que más saben de eso, porque también se formaron con Alexi y dominan su teoría 100%, es un colombiano, querido amigo también, que se llama Carlos Bernal. Dos expertos en ponderar, no coincidís en el resultado ni de una ponderación ni en decirnos de qué parte está la dignidad. Y a mí, que vosotros discrepéis, me divierte, porque vosotros sois ciudadanos civilizados que no vais a llegar a las manos. Pero lo que me preocupa es que la sociedad decida tomar partido por un modelo de dignidad o por otro, al margen de los procesos democráticos, porque Carlos X y Manuel Z, quienes sean, no debí nombrar ahora para esto, hayan convencido a nuestros ciudadanos de que ya no vivimos en el estado de la legalidad y que vivimos en el estado de la constitucionalidad, que es aquel en el que la utopía platónica se realiza porque gobiernan los sabios, que llevan no la balanza de la justicia, sino un aparato más complejo que yo llamo ponderómetro. Juan Antonio, que uno sea objetivista moral no quiere decir que esté en contra de la democracia como procedimiento de toma de las decisiones que vinculan a todos, por supuesto. Y entonces, si, por ejemplo, hubiera una discusión sobre qué hacemos con la eutanasia o qué hacemos con la maternidad subrogada, por supuesto que uno interviene mostrando que es lo correcto, que uno piensa, etcétera, etcétera. Y es posible, naturalmente, que pierdas y que mayoritariamente se establezca, imaginemos, en tal ley, pues la prohibición de la eutanasia, por ejemplo en España, antes de la anterior ley. Entonces no cabe ninguna duda que, de acuerdo con el derecho, por supuesto, la eutanasia estaba prohibida. Eso no cabe ninguna. Son cosas totalmente distintas. O sea, el que exista la oportunidad de discutir racionalmente sobre cuestiones morales no choca contra la idea de la democracia. Y ahora te voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende. Por eso que tú dices que a priori sabes cuál es el resultado de todas mis ponderaciones. De acuerdo con mis opiniones morales. Pues no, creo que te equivocas. Por ejemplo, y además
presidente de la Corte, me refiero a la Corte ecuatoriana, es estrechísimo amigo mío, etcétera, etcétera. Yo estuve totalmente en contra, y lo manifesté muchísimas veces, de la decisión de la Corte del Ecuador declarando la constitucionalidad del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Pues porque había un artículo de la Constitución muy reciente que de manera tajante no lo permitía. O sea que creo que eso, Juan Antonio, que no tiene razón. Que no. Ahora, exageras el fenómeno, digamos, del disenso. Existe el disenso, naturalmente que existe el disenso, por cierto. Porque existe el disenso y porque somos distintos y opinamos distintos, tenemos que aceptar un principio de tolerancia objetivo. Tenemos que aceptar el principio de tolerancia que tiene que tener un valor objetivo y no meramente relativo. O sea que no debemos ser tolerantes simplemente porque hay alguna convención que nos diga que tenemos que ser tolerantes, sino porque no podemos no serlo. Y esa idea de que la moral es las preferencias es una idea profundamente equivocada. Hay preferencias que no se pueden tener. Uno no puede tener la preferencia de ser racista o de que no está de acuerdo con respetar a la gente y no instrumentalizarla. No. Y cuando hablamos de la dignidad, también es decir, hay un acuerdo muy considerable, muy considerable. A ver, ¿quién es capaz de decir que la dignidad no consiste en no instrumentalizar a un ser racional? A ver, ¿quién? ¿No? Hay más consensos de los que parece. Es decir, ¿con esto he resuelto todos los problemas? No, naturalmente no he resuelto todos los problemas. Tienes que embarcarte en una discusión racional. Y, por cierto, el diálogo racional civiliza. O sea, la experiencia que uno tiene estoy de acuerdo naturalmente con Roberto. Y por eso debemos esforzarnos, por supuesto, por hacer que aumente en la medida de lo posible los espacios donde la gente puede discutir racionalmente. Los espacios de la democracia deliberativa. Pero yo no estoy en contra de la democracia deliberativa, Manuel, ni de ninguna democracia verdadera. Manuel, tienes toda la razón. Eres sorprendente a veces, eres el Messi de la filosofía jurídica con tus regates. Y cierto que en el caso ecuatoriano, te doy la razón y me sorprendiste, pero ese argumento, tú has usado argumento, bueno, si la eutanasia está prohibida, entiendo que tú dices, pues habrá que poner los medios políticos para que la mayoría cambie, pero es que para apuntarme yo un tanto que contrapese el gol ecuatoriano que tú acabas de meter, tengo que sacarte nuestro viejo ejemplo y así a lo mejor vendemos algún libro de un debate sobre la ponderación. Es que estaba prohibido que los jueces ordenasen las escuchas de los presos y no te importó que estuviera prohibido. Vamos a ver. Juan Antonio, ahí haces trampa. Lo que pasa es que mostrar la trampa es muy difícil por razones técnicas. Porque claro, es una cuestión muy específica del derecho español que decía tal artículo. Si el artículo rotundamente hubiese dicho que efectivamente que no se podía escuchar, entonces no hay vuelta de hoja, pero no lo decía. No lo decía. Por eso digo que es una cuestión, Manuel, que tú y yo sabemos que Manuel, es complicado. Compren el libro, que es apasionante. Pero Manuel, y ahora, sí lo decía, perdona, y además el Tribunal Constitucional había fijado la interpretación y además era que un juez fuera de los casos de terrorismo no podía autorizar las escuchas de las no lo decía, de los presos. Y además, sí lo decía. Juan Antonio te diría, si yo me hubiese equivocado y efectivamente lo decía, entonces efectivamente no se puede ir en contra. Es decir, creo que no y di argumentos por qué no. Lo que tú has puesto de lo del Tribunal Constitucional español también es falso, porque no hay ningún artículo en la Constitución que diga exactamente eso, que solamente se puede suspender en casos de alarma. El 55, no lo dice. Oiga, va a una cena, saque una Constitución. Habla de suspensión y de limitación, y de estado de alarma y de estado de excepción, y esa fue toda la discusión que hubo. Bueno, y entonces los magistrados españoles, haciendo un verdadero alarde, ¿verdad? Resulta que fueron al mismo tiempo formalistas y activistas. O sea, lo peor. Por aplicar lo peor de los el dos más lados. obvio sentido de las palabras de la Constitución son formalistas y activistas. Y tú argumentas que se equivocan. Tú en tu artículo argumentas que se equivocaron porque ponderaron mal. Entonces, ¿tenían que haber interpretado bien o tenían que haber ponderado bien? A ver, si tú me preguntas, ¿por qué se equivocaron? Clarísimamente.
porque querían sencillamente dar un golpe al gobierno, ni más ni menos. Y, Porque eso, las razones que dieron, ninguna tenía ningún peso. no Es tenía ningún peso obvio, pesado es por ti, obvio. pero vamos a ver, es la balanza. Bueno, es Manuel o la balanza, ¿no? Bueno, no, Manuel, es verdad. Mira, pero ¿cómo se puede decir que no tenía ningún peso escucha, que no, si además con no, semejante alegría? pero si además, Pero ¿dónde está la balanza? O sea, tú, sácanos la balanza ahora mismo. A ver, Juan Porque Antonio. Manuel dice una sentencia de no sé cuántas páginas, en todos, que es muy fiel al texto de la Constitución, dice, no tenía ningún peso. vamos a ver. Entonces, ¿no tenía ningún acierto interpretativo o Juan no tenía Antonio, ningún peso? Yo he escrito un artículo sobre esto, y entonces es una cuestión, No, ya. tampoco podemos entrar en los detalles de todo esto, pero Está bien. Pero creo es que que es uno... necesitamos saber cuál es el criterio. Vamos a ver, necesitamos saber para decidir los Te voy a casos. decir cuál es el criterio. En este caso era facilísimo darse cuenta de que la mayoría de los magistrados del Constitucional estaban incumpliendo patentemente su función. Patentemente su Entonces, función. si hubieran decidido lo Que era- contrario, también te les estarían no, incumpliendo. y sus argumentos no tenían ningún peso. Otra Y vez. si se ve, bueno, Juan Antonio, que es un artículo de... hay que ver todos los detalles, no Bueno. puedo ofrecer ahora mismo todos los detalles, pero digamos, es así. Y por cierto, lo que yo decía en este caso, me refería a los que sois tan enemigos de la ponderación, porque el tribunal no eligió el procedimiento de ponderar. Los que decían que había que ponderar eran los otros, los que se quedaron en minoría. Y es un caso en donde la ponderación era obvia. O sea que, porque también esto de la ponderación, yo soy partidario de la ponderación únicamente en el sentido de decir que hay veces que hay que ponderar y otras veces que no. Y cuando hay que ponderar bien. Pero en este caso, si hubiesen optado por plantear el problema como un problema de ponderación, la solución era absolutamente simple, absolutamente simple. Si tú dices, vamos a ver, el derecho a la libertad de circulación frente al derecho a la vida y el derecho a la salud, que estaba gravemente en peligro, de acuerdo con lo que se sabía en aquel momento. Manuel. Planteas ese problema. ¿Qué debe prevalecer? Manuel, Me parece que es Manuel, obvio. Manuel, en Si esa lo hubiesen planteado como un problema de Manuel, ponderación, era un problema Manuel, obvio. en esa sentencia, la cuestión no es si estaba sustantivamente justificada o no la medida de decretar que la suspensión o limitación de la libertad de movimientos, sino si la herramienta constitucional era el estado de alarma, el estado de excepción, y el gobierno, y la única diferencia es que si era con estado de excepción, el gobierno tenía que dar cuenta al Parlamento cada semana, mientras que era con estado de alarma, el gobierno estaba menos vinculado. Bien. Aquí las alternativas que manejaba el tribunal no era o que los ciudadanos puedan, en medio de la pandemia, circular libremente y que sigan muriendo, o que se encierren, sino cuál es la herramienta que, por limitadora de los derechos de ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos, la Constitución permite para limitar eso. Mira, Juan Antonio. Entonces, convertirlo en un problema de ponderación, de derecho a la vida contra la libertad de movimientos, es hacer una trampa más propia de mí que de ti. No es, vamos, sí. Como, a ver, la cuestión era que plantearon como de concepto, no sé, si era estado de alarma o estado de excepción. Sí. Y es lo que dijo el tribunal. Tenían que haber decretado el estado de excepción. Vamos a ver. Si además estaba regulado el estado de alarma en una ley posterior a la Constitución, y la ley decía como uno de los ejemplos, si es que lo decía, graves inundaciones o pandemia, una cosa así. Es más, tan lo decía que la mayoría de los magistrados dijeron, bueno, aquí nos apartamos de una interpretación más literal, Manuel, y hacemos no una interpretación es, evolutiva. Manuel, fue lo que dijeron. No es Fueron así. unos tramposos. Mira, a propósito de trampas, Antonio, es a propósito de obvio. trampas, miren esta. La única La explicación ley es que política. desarrolla el estado de alarma dice que el estado de alarma se podrá dictar, por ejemplo, en casos de pandemia. Pero la Constitución, artículo 55, dice que el estado de alarma no puede suspender la libertad de movimientos. Lo que quiere decir que si hay una pandemia y se toma medidas del estado de alarma, hay muchas medidas que el Gobierno constitucionalmente puede tomar, pero una de ellas no puede ser suspender la libertad de movimientos. Y dos,
que si está justificado, como lo estaba, y creo que nadie lo ha negado salvo 4 locos, si está justificado suspender la libertad de movimientos, la herramienta constitucional era la declaración del estado de excepción que el Gobierno no quiso tomar porque no quería someterse al control parlamentario más estricto que dicho estado requiere. Entonces, si es falso. Si el decreto ley, que fue la forma que adoptó, luego tuvo que pasar por el Parlamento. Estamos hablando de la periodicidad que la Constitución y el desarrollo legal exige para el mantenimiento del estado de alarma y el estado de excepción. Como el estado de excepción se puede suspender o limitar más derechos, los controles parlamentarios son más intensos, lo cual creo yo que es compatible con la dignidad humana, por cierto. Pedro, ¿querías decir algo al respecto? Sí, se han olvidado de mí. No, a ver, yo he seguido el proceso de aplicación de la proporcionalidad del Tribunal Peruano. Escribí hace unos años un texto y luego hace poco un reporte sobre cómo la proporcionalidad sirve, o sea, tiene una bondad la proporcionalidad en nuestros países, creo, si lo vemos en los casos, ¿no? Y yo creo que en un esquema en el que hay un razonamiento súper formalista, hay una práctica autoritaria en las instancias del poder, al menos, no digo en todos, pero en algunos casos importantes, el esquema de razonamiento de la proporcionalidad es un esquema más exigente que los esquemas alternativos. Y yo creo que esa ya es una bondad importante. Pero creo que a veces a la proporcionalidad, y aquí cuando participo de los debates múltiples que han hecho los dos maestros, lo que veo es que se banaliza lo que puede aportar la proporcionalidad en nuestras democracias, ¿no? Miren, si uno hace una revisión incluso de lo que ha hecho la Corte Interamericana utilizando el esquema de la proporcionalidad, uno se puede dar cuenta, digamos, medianamente con facilidad, cuando la Corte hace un uso razonable de la proporcionalidad y cuando lo está manipulando. Y creo que eso, que los abogados podamos hacer eso, muestra un nivel de aporte en la justificación racional, ¿no? El caso Kimmel, Argentina, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muestra cómo es interesante porque es una confrontación entre la ponderación de los jueces argentinos y la ponderación de la Corte Interamericana. Creo yo que los argumentos de la Corte son mejores que los argumentos de las ponderaciones que se habían hecho al interior del Estado. Se puede ver claramente, porque lo que la Corte concluye más o menos en lo siguiente. El señor Kimmel escribió un libro y supuestamente difamó a unos jueces de Argentina. Pero la Corte razona y pone en el esquema de la proporcionalidad y dice, bueno, se trataba de un caso que tenía un interés público, eran jueces. El libro se llamaba del señor Kimmel El crimen de San Patricio o algo así, ¿no? Era un asesinato que había sido, entiendo yo, cometido durante el tiempo de la dictadura, y luego se escribe un libro por parte de un historiador, entiendo, un periodista, en donde identifica a unos jueces que habían actuado en ese momento y utiliza algunas expresiones contra estos jueces. Los jueces inician una querella contra el señor Kimmel y lo ganan en las instancias de Argentina, y el caso se resuelve en el 2008 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte lo que dice es, ahí podemos hacer una ponderación entre libertad de expresión y honor y buena reputación de los jueces, pero cuando trata de identificar el honor y la buena reputación de los jueces, lo que encuentra es algo muy pequeñito, digamos así. Se trataba del honor y la buena reputación de unos jueces que eran funcionarios públicos que estaban siendo objeto de escrutinio respecto de su actuación en su calidad de jueces, respecto de un caso que tenía notoriedad e interés público. Podamos decir, de 10 puntos, el honor aquí vale 1, ¿no? Y por otro lado, lo que dice la Corte es que ponerle una sanción, aunque no fue una pena efectiva, sino una pena suspendida al señor Kimmel por haber escrito un libro denunciando esto, significa una restricción muy intensa a la libertad de expresión y además una indemnización por haber escrito el libro. A mí me parece los argumentos que da la Corte para decir por qué con una restricción tan intensa a la libertad de expresión no se puede
no se puede sancionar de esa manera cuando lo que se va a lograr en el caso específico es tan poco como ese puntito del honor y la buena reputación. Yo creo que en cada caso lo que quiero decir con esto es que la proporcionalidad nos ha abierto a una exigencia mayor de argumentación. En el Perú hay un jugador muy querido, muy popular, muy famoso, que ya no está en actividad, que se llama el Puma Carranza, ¿no? Y cuando él declaraba, siempre decía, la U es la U. La U es la U, y no había más expresión. Yo decía que a veces los jueces apelan a la cláusula Carranza porque hacen de la ponderación una tautología, ¿no? Dice, con relación a si la medida es necesaria, pues la medida es necesaria. Con relación a si la medida es adecuada, la medida es adecuada, ¿no? Creo que lo que hay son prácticas en las que la proporcionalidad no está argumentada. Y esa es, creo yo, la crítica que deberíamos desarrollar antes de desprestigiar al esquema, que reportes y aportes puede tener, modestos seguramente, pero que nos ayuda a nuestra práctica de justificación en el ejercicio del poder público. Yo destacaría en todo caso eso. Bueno, muy bien. Nos quedan unos 15 minutos más para hablar de un poco de otros temas. Hay un tema que metodológicamente implica una clave que tiene una ramificación ideológica importante y es el concepto de laguna, ¿no? De laguna. Tú, Manuel, sueles decir que hay que distinguir entre las lagunas en las sedes de reglas y las lagunas en sede de principios, que ya no hay, porque eso implicaría otro tratamiento. Y tú, Toño, sueles ser bastante crítico con esto. ¿Cuál sería el planteamiento, digamos, crítico que le podría hacer el uno al otro respecto a esta cuestión? O sea, para ti, Manuel, la idea que maneja Toño de la laguna teleológica, o sea, de una laguna en la cual no hay… o sea, que lo que importa realmente son las motivaciones de las normas, y Toño, la crítica que haces a la misma noción de laguna axiológica. Entonces, quería preguntar un poco sobre eso, porque tiene que ver directamente con el problema de los valores y la aplicación metodológica en los casos prácticos. Comienzo yo para aclarar un poquito esto de la laguna teleológica, que tampoco… a ver, yo voy a hacer una caricatura, un poquito de trampa, sí, pero luego si hace falta vamos al fondo. Yo critico la idea de la laguna axiológica por lo siguiente, el esquema es así. Vemos lo que una norma formalmente, lógico, semánticamente, cualquiera que sea la expresión, dispone para un caso. Es decir, los hechos del caso encajan bajo el tenor de la norma y, por tanto, procede a aplicar la consecuencia. No hay lo que llamamos una laguna normativa y hay personas aquí que han estudiado mucho ese tema. Dos, yo, desde mi razón práctica, desde mi criterio, desde mi idea de los valores, de la justicia, la dignidad, etcétera, digo, no, pero esa solución jurídico-positivamente establecida es injusta. No es la requerida por una consideración de todas las normas que vienen aquí al caso con las morales a la cabeza. Y tres, digo, como no hay una laguna normativa en el sentido habitual de la teoría del derecho, hay una laguna axiológica, y cuando hay una laguna queda el aplicador habilitado para decidir, como cuando hay una laguna, es decir, crear la norma aplicable al caso. Entonces, a mí me parece que ese concepto de laguna axiológica es completamente tributario, pues, de esas construcciones como las del Lexi, la tesis del caso especial, etcétera. Esto es, no hay una laguna, es que ese operador jurídico ha detectado que está moralmente muy en desacuerdo con esa solución y, prescindiendo por completo del concepto de laguna, se llega a la misma solución, que es la que se quiere, quiero decir, impera la justicia y se justifica la decisión contra lege. Ahora bien, hay unos casos intermedios, y no quiero yo extenderme en esto, que no considero importante aquí para nuestro debate. Hay cuestiones en las cuales resulta perfectamente absurdo aplicar
al pie de la letra la norma al caso, pero no desde el punto de vista de lo que dictan los valores o de la ponderación de principios, sino por cuanto que aplicar al pie de la letra esa norma a esos hechos desactiva por completo el sentido pragmático de la norma y de su fin, sea justo o injusto. Es un absurdo. Pero, entonces, por tanto, si asumimos como tesis razonable, interpretativa razonable, asumámoslo así a título de hipótesis aquí, que la norma que prohíbe la entrada de vehículos de motor en los parques pretende proteger, es un fin protector de los usuarios de los parques frente a heridas, accidentes, molestias, etcétera. Evidentemente, si esa norma se aplicara para sancionar a la ambulancia que entra para asistir a un herido, se estaría aplicando la letra contra el fin. Por eso yo lo llamo laguna teleológica. Es el caso Noara, y tengo medio minuto, ¿no? El que planteó Alfonso García Figueroa y que Manuel comentó en algún trabajo. A ver, la norma española dice no pueden ser donantes de órganos los menores de edad. La única donante para un bebé, la única donante compatible era la mamá que era menor de edad. Bueno, ese es el caso que yo conozco más retador para la perspectiva positivista y listo, ¿no? Ahí va. Por supuesto que llegamos a límites difíciles, pero yo creo que eso hay que solucionarlo, no diciendo que no hay una laguna axiológica, sino haciendo una interpretación teleológica de la norma. ¿Por qué lo digo? Y ahora voy a aclarar la cosa. ¿Por qué? Porque ahí se trata de que aplicarle, la norma quiere proteger al menor de edad y aplicarle esa norma a esa menor de edad que era la mamá, la daña más que la beneficia. En cambio, si ponderamos y resulta que no va a morir el bebé por falta de la donación del menor, el bebé que es hijo de esa mujer, sino 3 bebés de otra ciudad a los que esa muchacha no conoce nada, si ponderamos el valor protector de la norma, la regla más el fin que hay, que es la protección del menor frente al valor de la vida de 3 bebés, sale que siempre va a pesar más la vida de 3 bebés que la protección del donante menor. Y eso significa que, a golpe de laguna axiológica, podemos convertir el sistema jurídico en un agujero moral. Esto es, que lo que dicen las normas obliga solo mientras no encontremos muy buenas razones para desobedecerlas. Todo es igual que en el universo hay una poca materia y muchos agujeros negros. Por esa vía llegaríamos a que en los sistemas jurídicos hay unas pocas normas tangibles de escasa importancia y un montón de lagunas axiológicas que lo único que nos importa. ¿Puedo hablar yo? Sí. Yo creo que Juan Antonio... Hace trampa. A ver, no, que estás obsesionado con lo de la ponderación, porque lo que estás diciendo es exactamente lo mismo, pero creo que es la palabra lo que te hace pensar, yo qué sé, en monstruos o algo así. Vamos a ver. A mí me parece que es bastante simple, aunque el problema de estas lagunas, en fin, se ha desarrollado, como sabemos. Fernando fue el origen de una discusión, de unas sutilezas que, en mi opinión, llegaron ya a un punto pues, que no hace falta ya tanto para entender de qué va esto. Yo creo que nos sobran con 2 distinciones: lagunas normativas y lagunas axiológicas, reglas y principios, y ya está. Quiero decir, lo de reglas y principios es necesario para poder decir, en el derecho entendido como en el sistema de las reglas puede haber lagunas, y si en el derecho incluimos también los principios, no hay lagunas. ¿Qué quiere decir que no hay lagunas? Que los principios te permiten resolverlo, y además tiene que ser así, porque si no sería autocontradictorio. O sea que estoy diciendo, juez, tú no puedes dejar de tomar una decisión sobre texto de oscuridad, no sé qué. Pues entonces, no, naturalmente tienes que ofrecerle los medios. Bueno, o sea, primera cosa, las lagunas existen en el nivel de las reglas y no hay en el nivel de los principios, porque los jueces tienen que encontrar una solución. Segundo, la distinción entre lagunas axiológicas y normativas. Llámalo teleológicas, si quieres. No, es que no es lo mismo. Bueno, es una expresión, diríamos... Hay una laguna teleológica, hay una en la laguna discusión, axiológica en el caso de los 3 bebés. Sí, ahora voy. La terminología esta, por lo que yo sé, la introdujeron Arcelon y Buligin en Normative System. Cuánto mal han hecho los argentinos. Nada. No, la introdujeron, pero ojo, la introdujeron y la copiaron de los alemanes. Creo que era Sittelmann, o sea que tampoco es original suyo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decirse con eso? Laguna normativa.
Quiere decir, hay un caso sin solución. Puede haberlo, como sabemos, en los sectores del ordenamiento donde hay una regla de clausura, no. Hay otros que sí, por lo tanto, puede haber lagunas normativas. En esto, digamos, la cuestión es pacífica. Puede haberlas. Por cierto, si puede haberlas, no queda otra que ponderar. Porque si puede haberlas, tienes que meter a los principios y los principios habrá que ponderar. Segundo, lagunas axiológicas. ¿Qué quiere decir? La solución al caso está prevista en algunos de los artículos o conjuntos de artículos del ordenamiento, pero se considera que la solución es inadecuada, no con cualquier opinión moral, sino de acuerdo con los propios principios y valores del ordenamiento. Eso sería el concepto de laguna axiológica. Y puede darse, yo diría, sí, puede darse, pero es verdad que el aplicador podría renunciar a crear, porque es verdad, se crea una laguna axiológica y resolver de acuerdo con la letra. El problema es que entonces eres un juez formalista y estás tomando una decisión, diríamos, inadecuada. Por eso es muy distinto. Y por eso yo creo que para justificar que hay una laguna axiológica tú tienes que dar muchos argumentos. Porque naturalmente hay un principio de que tienes que... Y en el caso de los 3 bebés entonces, hay argumentos. no, ahora voy. El caso efectivamente, el Ries versus Palmer, es un caso de laguna axiológica. Pero tú no quieres que hablemos de esto, me parece bien. El caso Noara, que él ha puesto, que yo lo he discutido con García Figueroa, que comete un error conceptual manifiesto. O sea, el caso es la ley española de trasplantes. Un menor no puede, digamos, creo que era un pedazo de hígado o algo así. Y resulta que tiene una menor, tiene un bebé y el bebé tiene un problema cuya solución es relativamente fácil. Si fuese posible un donante que fuese, digamos, su madre. Entonces no había otro. No había riesgos para la vida de la madre, etcétera, pero estaba la cuestión de que efectivamente había un artículo que lo decía tajantemente, no puede. Pues entonces aquí también, mi querido Antonio, es un caso de lo de la derrotabilidad. Bueno, ¿y el de los, tres bebés? ¿Qué es lo mismo hablar de derrotabilidad? ¿Y el de los 3 bebés que no son hijos de ella? Y entonces, ese es un caso que yo diría es fácil de resolver. Pues dices, naturalmente, si piensas razonablemente qué es lo que pretendió el legislador español fue proteger a los menores. Pero este es un caso muy extraordinario, es un caso de derrotabilidad, claramente. Porque, por cierto, la derrotabilidad no es ningún invento ni de los pospositivistas. Al churrón otra vez. Bastante al churrón otra vez. Al churrón y todos, porque es obvio, es obvio que los condicionales tienen esa característica. ¿Y los 3 bebés? Los 3 bebés, francamente, no te escuché bien. De los 3 bebés, no me acuerdo. Demonios. Tenemos 3 minutos. Un minuto para cada bebé. No, la cuestión es la siguiente. Ahí era la mamá de Noara, menor, y su hijita, sí. Pero ahora resulta que si se permite que la menor done un trozo de órgano contra la letra de la ley, salvamos la vida de 3 bebés que no tienen nada que ver con ella. Que no tienen nada que ver con ella. Sí, en el sentido de que si se mueren esos bebés, ella no sufre el quebranto que sufre si se muere su hijo. Que también, y si hay consentimiento, y es una de esas menores que se llaman mayores, o sea que hay razones como entonces, la norma pues que dice que los menores no pueden prohibir, o sea, hay que interpretarla así, no pueden prohibir a no ser que consientan y que convengan. Lo que quiere decir que la derrotabilidad es un fenómeno normativo que se da necesariamente. Por tanto, por supuesto, el derecho español permite toda donación por menores que un juez autorice después de ponderar. No, el derecho español de cualquier derecho establece, y efectivamente tú has dicho lo de Aristóteles, claro que lo de Aristóteles es una cosa tan obvia y tan evidente y tan importante que Aristóteles ya se dio cuenta, y es lo de la equidad de Aristóteles. Y finis. Claro, y entonces prevé lo que normalmente ocurre y no puede prever cosas muy extraordinarias que tengan que ver con cambios tecnológicos o lo que sea. Y por eso es por lo que en esos supuestos el juez, y argumentándolo cuidadosamente, etcétera, etcétera, tiene que proceder a una ponderación. Y el resultado de una ponderación, la ratio decidendi, es una regla general y universalizable. Y entonces, para todos los casos de 3 bebés que no sean primos. Y entonces tú interpretas la ratio decidendi. Y entonces hay que ver, cuando se dan tales y cuales condiciones, entonces está permitido que efectivamente
Entonces el derecho, done entonces el derecho el español órgano. sí permite la donación de órganos por menores. En un caso sí, excepcionalmente. Es que para entenderlo de la O sea que- derrotabilidad, naturalmente, excepcionalmente, por supuesto, excepcionalmente. Es que es una categoría fundamental, claro. Pero eso, por cierto, entonces eso es una no regla. solamente en Aristóteles. Entonces no es una regla esa norma, es un principio porque no tiene delimitadas sus Ese es condiciones de aplicación. el error de García Figueroa, de pensar que porque hay una excepción deja de ser una regla. Y hay que decirlo, no sabes lo que es una regla. Las reglas pueden tener excepciones, pueden tener. Y hacemos reglas, establecemos reglas porque es un procedimiento más simple, Entonces, más eficiente lo de entonces, RAS, para tu no tener que postura, deliberar. tu postura es la opuesta a la de García Figueroa, porque si todas las reglas tienen un número potencialmente Tienen infinito no. de excepciones, No. todas las reglas no No. tienen delimitadas sus condiciones No. de aplicación, que es la definición que Juan y Tienen tú no. dais de principio. Luego todas las reglas son principio, luego no existen reglas. Tienen no, pueden tener. Y Estamos te jodidos, recuerdo que en los tiempos recientes el que inventó esto fue Ras. Fue Ras. Cuando dijo para definir contrato válido y todo lo pero demás, tú eres- cláusula de pero a ver, tú unless, eres a no como- ser que. y a mí qué más me da que lo invente, tú eres otra vez como mi suegra y siempre te comparo, Pero, que, no, que porque- siempre que yo le pongo una porque- objeción ella me da el nombre de un obispo. No, porque quiero decirte que esto tampoco es una polémica, podríamos decir, de positivistas no positivistas, porque ¿Cómo ha que habido no? positivistas y el caso más importante yo creo que es el de Hart, que introduce esto, y otro el de Achurrón, que dice naturalmente, quiero decir, pero la A ver, posibilidad según excepcional. según tú de las que una regla normas, sea o sea, excepcional. tú eres un argumento hartiano, las normas se valoran por su pedigrí académico. O sea, si lo dijo Raz y Hart, vale. O sea, es un Vamos a ver. criterio de pedigrí un Juan tanto Antonio, distinto al tradicionalmente no positivista. me hagas trampas. No, me esto hagas- sí era trambatos ya. No me hagas trampas. Bueno, hay una El regla sin uso- excepción y es que se nos enfrían los canapés, así que vamos cerrando. Perdona, no te. Que hay una regla sin excepción es que se nos enfría la comida que ya está afuera. Entonces vamos Bueno, cerrando, por favor. Yo una vez me puse a comentar esta frase porque me hacía gracia, porque Gustavo Bueno, que fue un filósofo, bueno, tú lo conoces bien, al que considero en parte un poco mi maestro, me acuerdo que una vez le hice una entrevista un poco preguntándole ¿y por qué se dedicó a la filosofía? Y me dijo una cosa que me quedó grabada. Dice, porque yo tenía un maestro, así de muy pequeñito, que decía muchas veces, todas las reglas tienen su excepción. La excepción y la regla. Yo me quedé ahí dándole vueltas a esto y tal, y eso fue lo que me hizo ser, de alguna manera, ¿no? Ser filósofo. Y yo a veces he pensado esa idea, ¿no? De que, y es que es así, toda regla tiene su excepción, en el sentido, puede tenerla. Y eso es lo que quiere decir, si no más, con todo esto de la derrotabilidad. Y eso es un elemento con el que tienes que contar, que efectivamente haces, las normas las estableces, porque normalmente es así, pero tienes que estar abierto a que puede surgir una circunstancia muy extraordinaria. Y no se rompe nada. ¿Por qué no se rompe nada? Porque no es un procedimiento arbitrario, porque el que hace la excepción y la hace bien, Aristóteles ya lo dijo en lo de la equidad, lo hace bien, está creando una regla, no está decidiendo ad hoc, está creando una regla con pretensiones de ser universalizable. Aristóteles debió nacer en Alicante. ¿Eh? Tenía que haber nacido en Alicante, Aristóteles. Aristóteles, yo no soy alicantino, No, como nosotros sabes, somos de asturianos. nacimiento y tal, pero bueno, yo a veces les digo a mis estudiantes de Alicante, ¿cuántos habitantes tiene Alicante, la ciudad, el centro? 300.000. Eran los habitantes de Atenas, ¿no? Y lo que produjeron. ¿Ves? Y yo decía, ¿cómo es posible, no? Que no haya. Bueno, esos son dos de los milagros de la historia, ¿no? ¿Cómo fue posible que surgiera gente como Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los demás, una población, digamos, tan chiquita y en tan corto espacio de tiempo? Yo creo que ese es un auténtico milagro, ¿no? Bueno, no vamos a ponderar más el derecho a ser alimentados. Muchas gracias. Ah, no,